Una entrevista. Bueno, hay importante porque estamos escuchando todo tipo de interpretaciones y planteos respecto a lo que pasó el domingo pasado, y a nosotros nos importa la perspectiva, ¿no? Y poco que nos tire en línea, ¿no? Porque estamos escuchando intelectuales, sociólogos, politólogos, etcétera, etcétera, y dijimos, bueno, vamos a charlar con Julio Gambina. Así es. Que ya habló con nosotros alguna vez. Sí, bueno, recordemos, doctor en Ciencias Sociales, economista, especialista en Economía Política de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, integrante del Comité Directivo de Claxo, bueno, autor de varios libros que nos ayudan a pensar la perspectiva, claro, no solo la coyuntura, sino la perspectiva más en el largo plazo. Creo que ya estamos conectados. Julio Gambina, buen día, ¿cómo estás? Lucho acá en el estudio, Armando te saluda, gracias por la entrevista. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Acá tratando de ver dónde estamos parados, y sabemos que vos venís laburando, escribís en tu blog, siempre das entrevistas y valoramos mucho tu opinión. ¿Cómo estás viendo, más allá del balance, que ya hay un balance de las elecciones, cómo estás viendo las perspectivas? Bueno, mirá, el gobierno consolidó un apoyo electoral más allá de lo previsto, de acuerdo a cómo venía evolucionando la política y la economía de los últimos 6 meses. Ese es el primer dato, lo que le permite, incluso en contra de lo que se decía, consolidar el rumbo, política y económicamente. ¿Por qué digo en contra? Porque todo hacía predecir que el gobierno iba a ir a una apertura de sectores afines siempre, nunca la apertura es incluyendo a la oposición. Pero bueno, todo parece, con los cambios de gabinete, con las designaciones que ha habido y con las que aparecen en puertas, que se consolida una línea dura de avance que es más ajuste fiscal. Van a ir por la aprobación del presupuesto tal como está. Esa es la orientación del corto plazo, lo que se viene es la discusión del presupuesto, y acelerar el cambio estructural. El cambio estructural es, en primera instancia, reforma laboral y tributaria, y después la previsional. Y la laboral y tributaria la piensan tratar en extraordinarias, es decir, ya con el nuevo Congreso. ¿Qué es lo que quiero decir? Que la perspectiva que veo es en línea de profundización de lo que hemos visto en 2 años. Lo que se ha agregado como novedad muy fuerte es el aval de Estados Unidos. Ajá. Y el aval de Estados Unidos no es solo político, no es solo una foto, no es solo el abrazo, sino lo que hemos visto de compras, intervenciones del Tesoro directamente en compra de pesos. Es decir, el ingreso de divisas por un lugar menos esperado. Entraron a la Argentina dólares directamente del Tesoro de Estados Unidos, interviniendo en el mercado cambiario. Ni siquiera se trata de préstamos. Entonces es un aval muy fuerte, muy poderoso, que yo creo que, como muchos han sostenido, intervino en la elección, pero también marca rumbo. Hay que pensar que Estados Unidos está en una aceleración de su política hacia América Latina y el Caribe para intervenir de manera más directa, y la punta de playa es Argentina. Argentina es el territorio de punto de apoyo para una política que involucra a toda la región, incluso con peligro de guerra. Entonces, me parece que la perspectiva es, desde mi punto de vista, preocupante, porque acelera todo el impacto social negativo que ha tenido en estos primeros 2 años. Julio, algo que escribiste que a mí, como caracterización, me parece, para puntualizar dentro de lo que estamos hablando, vos planteás que Milei es un experimento tipo como fue el Chile del 73, ¿no? Eso claro. Le iba a preguntar también, sí, justo. Claro, bueno, muy bien. Es una hipótesis, por supuesto, que obviamente como hipótesis puede fallar, pero yo sostengo hace rato que así como Chile fue el ensayo mundial de lo que luego todos llamaron neoliberalismo, digamos, en Chile se asentó la escuela de Chicago, Milton Friedman, pero también la escuela austríaca con Hayek, que había sido premio Nobel, y por lo tanto el ensayo neoliberal se hizo en Chile. Después llegó Thatcher y lo asumió para Gran Bretaña, Reagan para Estados Unidos, y desde ahí se extendió para todo el mundo, y en los últimos 40 años
todos hablamos en el mundo académico, político, periodístico, de neoliberalismo, más allá de cómo se lo califique al neoliberalismo. Bueno, pero esa política económica que se globalizó, la liberalización de la economía, la vuelta de la categoría libre cambio, libre competencia, se ensaya en Chile. Nosotros ahora podemos pensar que también de un país relativamente marginal del sur del mundo como Argentina, se intenta una política ortodoxa de liberalización de la economía para intentar mostrar el camino en el plano mundial. Ustedes piensen que los discursos más importantes de Milei en los últimos 2 años no se dieron en la Argentina, claro, sino que son discursos hechos en Davos, discursos hechos en Naciones Unidas, discursos hechos en foros estadounidenses. Son muchos los viajes de Milei a Estados Unidos, más allá de que eran con excusas de premios o lo que sea, pero son discursos académicos, que uno puede hasta discutir el valor académico, que hay mucho de plagio, como hay denuncias globales, pero más allá de los plagios y de las falencias teóricas que pueda tener, es un mensaje que, así como en el 73 se ensayó la lógica que luego llamaríamos neoliberal en todo el mundo, bueno, Argentina estaría mostrándole al mundo que la ortodoxia del ajuste regresivo tiene consenso, y por lo tanto es un ensayo para decirle al mundo, miren, esto es lo que hay que hacer. Es lo que Milei, incluso con esas palabras, les ha dicho en los principales foros internacionales a los principales referentes de la economía capitalista mundial, sean presidentes, intelectuales, funcionarios de organismos internacionales, y desde ese punto de vista yo me permito compararlo, es una licencia muy amplia, por supuesto, que aquí en Argentina se estaría ensayando un proyecto de liberalización que pretende ser la última palada de entierro a las políticas de bienestar. El estado de bienestar, que se constituyó desde los 30 a los 80, empezó a desmontarse en el último medio siglo. Bueno, se lo quiere terminar de desmontar con estas políticas ultraliberalizadoras. Ahora, Julio, siguiendo la perspectiva de lo que te preguntaba Armando también, porque está claro que en el análisis que vos hacés, está claro que más allá de la coyuntura concreta y de la discusión política local y demás, lo que está en juego aquí es una crisis del capitalismo que obviamente necesita, como vos bien señalás en tus artículos, reorganizarse, encontrar otras formas y mecanismos, digamos, de búsqueda de ganancia, acumulación, etcétera. Y eso, bueno, a su vez se traduce en el plano local. Ahora, una cosa está claro el gobierno de Milei, para dónde va, cuál es su alineamiento internacional. Ahora, por ejemplo, la oposición, mayoritaria, que sería el peronismo, ¿qué estás viendo vos de eso? Teniendo en cuenta que, bueno, más allá, de las cartas, de las discusiones de la interna, uno lo que ve es que en los últimos años también empiezan a incorporar parte de esa agenda de la derecha, la cuestión de la reforma laboral o alguna de esas cuestiones. O sea, ¿qué estás viendo vos de eso en ese sentido? Bueno, es un problema porque, a ver, en la tradición democrática argentina sobresale el radicalismo y el peronismo, pero ese bipartidismo desapareció hace rato. En los últimos años lo que hubo son bicoaliciones donde radicalismo y peronismo estuvieron contenidos. Había radicales y peronistas en el macrismo y había radicales y peronistas en el kirchnerismo. Más radicales en el macrismo, más peronistas en el kirchnerismo, por supuesto. Pero el sistema tradicional cambió de bipartidismo a bicoalicionismo, y ahora con la llegada de Milei, bueno, el radicalismo prácticamente desaparece y el peronismo tiene una situación de crisis muy importante, que va mucho más allá de la interna. La pregunta es cuál es el proyecto peronista. Entonces eso está puesto en discusión, hay una identidad peronista en sectores sociales muy importantes, sobre todo los organizados, socialmente, territorialmente, pero hay una profunda crisis, la crisis de representación política,
se expresa como nueva jefatura de la derecha en la Argentina. Se ha consolidado una derecha con votos en la Argentina, que bueno, en la disputa se queda expresado en la frustración de Macri en la cena del día viernes, para decirlo de alguna manera, y emerge Milei constituyendo un partido competitivo nacionalmente, un partido electoral. Por ahora no es un partido político en el sentido de masas organizadas, digamos, no es un partido tradicional, pero es un partido que se presenta en todos los distritos electorales. Y por lo tanto hay una crisis de representación política en la oposición, el peronismo por un lado y la izquierda. Claro. La izquierda, que hace rato tiene representación política en la Argentina, marginal respecto de lo que es el conjunto, no es determinante, pero sí es una voz importante, y con un problema que ni el peronismo, dicho en general, habla con la izquierda, ni la izquierda tiene mucha potencialidad para acercarse al diálogo con algunos sectores del peronismo. Entonces el problema está quién representa políticamente a la protesta social, al movimiento popular argentino, que es muy diverso. Todos los miércoles los jubilados en la calle, cantidades de movilizaciones de todo tipo. Bueno, recientemente la marcha del orgullo gay, pero habitualmente el movimiento de mujeres, movimientos ambientalistas. La movilización popular en la Argentina es inmensa, pero yo me animo a decir que hoy no tiene quien la represente políticamente. Si alguna vez fue el radicalismo la representación política popular más amplia, luego el peronismo, y siempre la izquierda intentando protagonizar según sean los periodos históricos, lo que hoy tenés es la necesidad de una nueva representación política del movimiento popular, que debe partir de lo previamente existente. Muchos intelectuales radicales construyeron base de la intelectualidad del peronismo, para decirlo de alguna manera. El movimiento obrero, que era mayoritariamente de izquierda en la década del 30 y del 40, mutó al sindicalismo peronista desde el 45 en adelante. Por lo tanto, creo que estamos en un momento de cambio donde se consolida un proyecto político de derecha con votos, una inmensa novedad en la Argentina. La restauración conservadora siempre fueron golpes militares, ya no. Y por lo tanto está en el escenario, el horizonte de que emerja una representación política popular de nuevo tipo. Pero también es hipótesis, y será la historia, la dinámica social política la que determine cómo juega eso. Bueno, Julio, la verdad un lujo escucharte, y para seguir pensando y profundizando, seguramente en algún otro momento te volveremos a molestar. Gracias como siempre, y bueno, hasta otro momento. Hasta la próxima, Julio, gracias. Un gustazo, y hasta cuando ustedes dispongan. Abrazo. Gracias, un abrazo. Bueno,